Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta cuarta masterclass de IPIS Venezuela. Aprovecho la oportunidad para pedirles que durante la sesión mantengamos nuestras cámaras apagadas. Nuestros micrófonos durante la sesión van a estar inactivos. Utilicemos el chat que tenemos aquí en Zoom para cualquier comentario o cualquier pregunta. Finalizada la intervención de nuestro invitado el día de hoy, daremos ese espacio para preguntas y comentarios. Bien, agradecido con todos porque nos hayamos encontrado en este espacio. Doy entonces en este momento la bienvenida también a la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad, Marianela Balbi, quien nos acompaña y quien dará oficialmente la presentación de esta actividad de IPIS Venezuela. Buenas tardes, bienvenidos. Adelante, Nela. Vale, muchísimas gracias, Joher. Quiero darles la bienvenida a todos. Han sido muy consecuentes con estos espacios de encuentro y de actualización de todo el conocimiento alrededor de ese eh, gran medio que es la radio y los contenidos sonoros, y sobre todo de los desafíos que están hoy en día ofreciendo, presentando a todos estas plataformas, estos medios de comunicación radiales, estas posibilidades de expresión a través de las radios y de los podcasts y de los contenidos sonoros en general. Es un gran placer y un gran honor tener entre nuestro grupo de conferencistas a Luis Daniel Luengo Bielma. Luis Daniel es venezolano. Es graduado en la Universidad de los Andes en comunicación social en el año 2012. Tiene un máster de periodismo y comunicación de la Oberta de Cataluña del 2020 y también un diplomado en manejo de redes sociales y web 2.0 en la ULA en el 2015. Y es colaborador permanente de la revista Per Debate y de la Guía de Iniciación al Periodismo Móvil, profesora a tiempo parcial en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, pero gracias pues, a la virtualidad que nos ha dejado la pandemia y los nuevos tiempos, tenemos el gran honor y la oportunidad de tenerlo en este cartel de figuras que han de verdad honrado este programa de radiodemocracia que nosotros iniciamos pues como un deseo y un intento de que el venezolano que se está informando a través de lo que son radios, plataformas digitales y contenidos sonoros, pues tenga la oportunidad de que los profesionales de la comunicación estén al día, estén actualizados y estén ofreciendo un contenido de altísima calidad, de mucho compromiso con el periodismo, con la calidad periodística y de encontrar en esos espacios también unos canales de lucha por la libertad de expresión y por la libre prensa en Venezuela. Sin más, yo quiero darle la palabra a Luis Daniel, que como verán es muy joven, pero que acumula una enorme experiencia y sobre todo que ha convertido su curiosidad en un currículum y en un contenido de conocimiento muy al día y que nos va a compartir hoy, esta tarde, en esta hora y media que podamos tener con él, que lo vamos a querer aprovechar al máximo. Sin más, Luis Daniel, el micrófono es tuyo y la cámara, y bueno, bienvenido a IPIS y a estas masterclass de Muchas radiodemocracia. gracias. Gracias. Muy buenas tardes y gracias por esa presentación. A mí se me olvidó, dentro de las tantas cosas que hago en este momento, se me olvidó pasarles el CV actualizado. Ya soy profe completo, no parcial. Bueno. Pero bueno, no pasa nada. Sí, ese fue mi error. Y nada, qué bueno que estén aquí y compartir algunas experiencias y compartir mi experiencia y visualización de un comportamiento bastante interesante que tiene el podcast en todas las plataformas. Porque estuve reflexionando y voy a empezar a compartir y necesito que me confirmen si están viendo la... Sí, se logra. No te Creo que oímos. perdimos un poco tu El audio, Luis. sonido.
Seguimos sin escucharte. Estas cosas pasan en vivo. ¿Allí? Dice, ¿Me escuchan? sí, ahora sí. Ajá. Y si comparto nuevamente completo, ¿me escuchan? Hola. Sí, ahora sí. Ajá. ¿Por qué este periodista, perdón por la interrupción técnica, este comunicador social de la ULA, viene a hablarles de branding y marketing content, términos que son de la carrera de publicidad? Este, pues sí, tiene mucho sentido, y además que tiene mucho sentido es el diálogo que produce el podcast entre marcas. Y además que es un diálogo que produce, es un intercambio interesante de comunidades que produce esta narrativa. Y bueno, yo entiendo que en clases anteriores ya vieron bastante sobre producción, sobre qué se debe hacer en un podcast, cómo se debe hablar en un podcast. Incluso entiendo que hablaron también de varias aplicaciones. Y hay algo que a mí me encanta de esta narrativa que por nosotros que somos periodistas y estamos buscando siempre llegar con información, con cualquier tipo de contenido, es una narrativa que permite bastantes libertades. En este momento, incluso me parece que es una narrativa que produce libertad. Pero eso la vamos a desarrollar un poco más adelante en la presentación que les tengo el día de hoy. Pero antes de eso, yo quiero garantizarles que estoy 99.9% seguro que no existe una interpretación exacta de los algoritmos. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí se los puse en letra chiquita. Uno nunca lee la letra chiquita. Nosotros no leer los términos y uso de las plataformas nos parece algo engorroso, pero cuando estoy en mis clases les invito a mis chicos, a mis estudiantes, que dejar un poco esa pereza, porque sí, son muchas cosas que hay que leer, y leer esos términos y usos de cada plataforma. Entonces, les puse esa imagen viejísima de una marca que deben conocer, de que ofrecía una oportunidad única de la vida de ganar dinero rápidamente. Y yo he visto este comportamiento, no vengo a hacer una crítica de estas plataformas tampoco, sino vengo a decirles que siempre cuestionen todo. Está bien cualquier taller que ustedes, cualquier forma de educación siempre está bien, pero no existe una interpretación exacta del algoritmo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes van en este rato a Instagram y van a buscar el perfil de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dua Lipa, estos tres personajes tienen millones de seguidores, millones. Estamos diciendo que tienen una comunidad en Instagram, nada más en Instagram, de 450 millones de seguidores. O sea, eso es enorme en una sola plataforma. Pero si ustedes van a hacer un ejercicio básico y miran una publicación de Cristiano, Messi o Dua Lipa, se van a dar cuenta que fue hace 8, 10, 12 o 24 horas. O si tienen suerte, hace media hora. Y esa publicación no la vieron en el feed inmediatamente. ¿Y qué me está diciendo Instagram con esto? Que si una persona con 450 millones de seguidores publicó y yo no lo estoy viendo inmediatamente en el feed, quiere decir que el algoritmo no está favoreciendo a una persona con tantos seguidores. Eso es una interpretación básica. Entonces, sí hay otras interpretaciones que sí funcionan a nivel de estrategia de comunicación, de marketing, pero el algoritmo no tiene exactamente una funcionalidad para favorecer todo el tiempo, incluso a marcas tan reconocidas como la de Cristiano, o la de Messi, o la de Dua Lipa. Entonces, ¿qué pasa ahora con estas marcas que son reconocidas versus los emprendimientos? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque tiene que ver con un valor que se llama la constancia, ¿no? Y hace justo 3 años me hice una pequeña intervención, una intervención bastante importante, porque tengo una fascinación increíble por los podcasts, porque escucho podcasts todos los días, escucho por lo menos unos 3, 4 podcasts todos los días, y podcasts cortos y largos. Entonces, en esta pequeña intervención que me hice, me dije, voy a empezar a cuestionar exactamente el porqué de todo esto, y me di cuenta que hay un comportamiento y una estrategia hacia mí como usuario o prosumidor bastante marcado, ¿no? A nivel de nostalgia, a nivel de información veraz, a nivel de historia, y el algoritmo me empieza a dar incluso contenido relacionado al que yo ya sigo. Entonces, en esta pequeña intervención que me hice,
¿qué tiene esta narrativa que no tiene un streaming, que no tiene un contenido en el feed, que no tiene un broadcasting? ¿Qué tiene esta narrativa? Me dice, o sea, es súper flexible para hacer un camino bastante más amigable para hacer brand o una estrategia clara o menos clara de comunicación o de marketing. ¿A qué me refiero con una estrategia que no sea tan clara? Porque si ustedes se dan cuenta de los ejemplos que vamos a ver hoy, muchos de los marcas y medios que yo les voy a mostrar el día de hoy no tenían una estrategia clara cuando salió Spotify, cuando salió TikTok, cuando salió Instagram. Incluso me acuerdo que hace mucho tiempo yo cuestionaba el uso de Instagram. Ahora soy el primer agente que invita a sus estudiantes a tener una cuenta limpia en Instagram. Pero dije, esta narrativa, además que es una narrativa súper rica, es súper flexible para generar una autenticidad y además presencialidad en varias plataformas. Entonces, en ese momento que me hice la intervención, me dije, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe abordar esta narrativa? Y lo primero que me acordé es, hay que ser multiplataformico. Yo sé que la palabra no existe. Si ustedes se van al diccionario de la Real Academia, solo existe multiplataforma, pero multiplataformico suena interesante. Y para lo que vamos a hablar de día de hoy, vamos a hablar de multiplataformico, que en realidad sí hay el término al que yo me voy a definir hoy. Pero antes de eso, quiero que definamos un poco de qué se trata el brand. Yo sé que ustedes más o menos deben entender de qué se trata el brand, pero le voy a pedir a mi amigo que está en pantalla, que es el crack del brand. Para mí es uno de los cracks que hay a nivel de brand, que se llama Andy Stellman. Y Andy define el brand de la siguiente forma. Pues muy bien, hablando en términos muy fáciles para que todo el mundo nos entienda, el branding es el proceso de creación, desarrollo y construcción de marca. Y cuando hablamos de una marca, la gente cree que es un logotipo. Entonces, Exacto. La marca no es solo un logotipo, sino que tiene que ver con lo que la gente dice, siente o piensa sobre un producto, sobre un servicio, sobre un programa de televisión, sobre un libro o sobre una compañía. O sea que tiene más que ver con lo intangible, con lo que la marca es, lo que la marca representa, sus valores, su ADN, su espíritu. En definitiva, el branding, por poner una palabra, es el alma de todo aquello que se construye. Marca en las plataformas es bastante complejo, porque requiere otros valores que vamos a ir desarrollando más adelante y requiere de una búsqueda muy personal, incluso editorial, de cómo quiero llevar esta información. ¿Y por qué el podcast es una narrativa amigable por esto? Porque es un solo producto que me permite tener presencialidad en todas las plataformas. Ya vamos a desarrollar esto. Y justo les tengo este ejemplo que está en pantalla. Este ejemplo nace en el 2020 y nace en una plataforma que ustedes deben conocer que se llama TikTok. TikTok está tomando bastante fuerza a nivel de red personalista que tenía antes Instagram. Instagram sigue teniendo su fuerza a nivel de datos, a nivel de comportamientos personalizados, pero TikTok está hablando con una generación que yo todavía no comprendo, porque más adelante vamos a desarrollar comportamientos de consumo, que son los chiquitos, que son los centennials, y que también son la generación Z, que son nuestros alumnos, o que son buena parte de ustedes, o conocen ustedes chicos también de generación Z, que son los que tienen son los que tienen de 18 a 25 años, son la generación Z. Y bueno, esta comunidad es muy amigable para crear comunidad digital rápidamente. Entonces, TikTok, esta marca que nace un poco más antes del 2020, es una plataforma completamente para hacer memes inmersivos. Pero, ¿qué tiene esta plataforma a diferencia de Meta, que controla toda nuestra marca? A diferencia de Meta, tiene, entre comillas, les pongo entre comillas, más libre el algoritmo para favorecer en llegar a otro tipo de comunidades en todo el mundo. Entonces, este chico que está en pantalla publica este primer TikTok, y disculpen el lenguaje. Primer día usando... Ahora sí ya la agarré. Primer día usando TikTok. Puta madre. Primer día usando... Me lleva la verga. Primer día usando... Coño, primer día... Después que publica ese primer TikTok, no tiene nada de comunidad, publica este que está en pantalla. ¿Sabían que yo soy parte del universo? Alguien explíqueme esto. ¿Dejó de compartir? ¿Sí?
Vamos a volver a compartir. Un momentito. Se me cerró el Keynote. Ahí está. Voy a Zoom. Ok, ahí va de nuevo. Sí, no sé qué sucedió. Ahí está. Ok. Primer día usando... ¿Sabían que yo soy parte del universo? Primer día usando TikTok. Puta madre. Alguien explique esto sobre la Liga de la Justicia. Steppenwolf se roba esa madre de las Amazonas. Las Amazonas entonces hacen un ritual con la flecha ceremonial y el arco ceremonial y las capas ceremoniales. Hasta le rezan a la chingada flecha. Disparan la flecha hasta casa de la verga y aterriza en un templo en Grecia o algo así y se prende en fuego. Todo esto para que la Mujer Maravilla lo viera en las noticias. Se mete al templo como si nada, la policía aparentemente no la vio, recoge la flecha y la usa como llave para meterse a otro templo que estaba quién sabe dónde. Todo eso para ver unos dibujitos en la pared que cuentan la historia de lo que le pasó ayer a las Amazonas. Yo me pregunto, ¿qué de todo esto no se pudo haber resuelto por WhatsApp? No mamen. Y publica este tercero este año. El 28 de julio se estrena la película de DC, Liga de Supermascotas. La historia de cómo el perro de Superman y un grupo de animales de refugio que adquieren superpoderes tienen la misión de rescatar a la Liga de la Justicia. Y digo que ya soy parte de este universo porque el personaje de Aquaman, yo le hago la voz. Gracias por construir tu ridícula base maligna en el río. Por si no quedó claro, soy Aquaman. A diferencia del primer TikTok, que por eso les pedí disculpas del lenguaje, el segundo y el tercero, es que en este tercer TikTok, Javier tiene ya casi 10 millones de seguidores en TikTok. ¿Y por qué le hablo de los seguidores? Porque él encontró una identidad, una autenticidad de su contenido, porque bueno, a pesar de que él en off tenía ya una trayectoria, él es comediante, en on no tenía ninguna presencialidad. Yo no sabía quién era este chico y solo sé quién es este chico por TikTok. Pero después que tiene una comunidad de 10 millones de seguidores por hacer este tipo de contenido en el que nada más hace reviews de películas, se vuelve multiplataformico. Esto que está aquí, que es 6 grados, que está escrito así en letra chiquita, es un podcast en broadcasting que está publicando en YouTube desde el canal de Netflix. Fue contratado por Netflix para hacer esto como podcast y serie de podcast para YouTube. Y además de ser esto, tienen Spotify, para Netflix también, un podcast que se llama Nada que Ver, que les recomiendo también escuchen. Nada que Ver, está libre, está disponible en Spotify. Pero este chico logró resaltar con una comunidad de 8 millones de personas para que otras marcas que buscaran, contrataran al personaje y dialogara y, digamos, haga una especie de convergencia en todas las plataformas para simplemente intercambiar números. Porque el modelo de negocio ya obviamente de él evolucionó a un modelo de negocio publicitario. Ya Netflix, él es voz de Netflix y es voz de otras marcas también en México. Incluso ya empieza a dar charlas TEDx a nivel de Latinoamérica. Vino incluso aquí a mi universidad a dar una charla TEDx de cómo su contenido se alzó a través de solo uno, que es este que les puse aquí en el medio. Y aquí tienen otro ejemplo más claro y más conocido para todos nosotros. César Miguel. César Miguel también es un periodista multiplataformico y además que es multiplataformico, que le permite esta presencialidad en todo como distribución en todas las plataformas donde él está, simplemente presencialidad y comunidades. Porque ya la marca César Miguel se convirtió en un medio. Every company is a media company. Entendiendo que en Meta, TikTok, YouTube y en los otros conglomerados, él puede subir con libertad su contenido. Ahora, les voy a mostrar otro ejemplo claro para ir acelerando acá. Este señor, que a mí me parece un crack total, Mr. Chip. Este señor es más que multiplataformico, es un tipo que cualquier momento, si sale una plataforma, si sea de emprendimiento, va a estar en esa plataforma. Mr. Chip, que es periodista deportivo de datos específico, periodista deportivo de datos para fútbol. Recientemente creó su canal de Twitch. Y en su canal de Twitch, ¿qué se hace en Twitch? Hace solo en vivos. Y esos en vivos, como ven acá en el ejemplo que está aquí arriba, tiene ya 84.225 seguidores,
que a nivel de monetización, si conocemos un poco de cómo se monetiza en Twitch, es un poco mejor que YouTube, porque Twitch pertenece a Amazon y Amazon quiere competir con YouTube. Entonces, la visualización paga un poco más que YouTube y está en todos los canales. Tiene Instagram, tiene, acá abajo aparece su canal de podcast que está en Spotify, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene YouTube, tiene todas las plataformas. Pero yo tengo que dejar de ser necio y no decir más multiplataformico, que ahora le puse acento, y es cross media. Todos estos contenidos son cross media. Presencialidad de una sola narrativa que se puede aprovechar y crear una estrategia de distribución y una estrategia incluso de permanencia de marca. Pero, ¿por qué cuestiono todo esto? ¿Por qué les invito a cuestionar? Porque ahora que ustedes abran sus plataformas personales, cuestionen el por qué les sigo. ¿Qué impacto hizo una marca específica hoy en mi rutina? ¿Cómo estas influyen o cambian mi comportamiento? Porque viene de una estrategia muy básica de branding, que es no tan nuevo, que simplemente llegar a un punto de que consuman tu contenido, porque les vas a enseñar historias, vas a hacer feed, vas a hacer podcast, vas a distribuir tu contenido en todas las plataformas posibles para que simplemente tengan un impacto en tu día a día. Porque este contenido multiplataformico, empecemos a desglosarlos. Sorry. Porque sí, no, yo sé que es cross media, pero vamos a multiplataformico más lindo, ahí está sin acento. Podcast. Narrativa principal. Vamos a escoger un canal principal. ¿Cuál va a ser este canal principal? Obviamente yo no puedo hacer este ejercicio con Mr. Chip, porque con Mr. Chip todos sus canales son principal. Eso es interesante de este periodista. Él habla con todas sus comunidades. Pero entendiendo, por ejemplo, vamos a un ejemplo más simple, César tiene su programa a las 6 de la mañana y su programa en la tarde, y su principal contenido es el programa de las 6 de la mañana. Entonces, su canal principal en ese momento, a pesar de que lo está transmitiendo en YouTube, está haciendo también por radio, pero vamos a poner que su canal principal es YouTube, y tiene una estrategia de distribución que en estas 3 Marías que yo tengo aquí al medio en el canal principal son las más importantes. Esta estrategia de distribución es qué hago con este broadcasting que se puede convertir después en podcast, genera una expectativa, que es una estrategia de decirle al público cómo van a ver mi contenido, y me dialogo con comunidades. Todas las comunidades posibles. Aquí voy otra vez, ahí va. Voy a dejar listo ahí está. Entonces, broadcasting, streaming, canal principal YouTube, estrategia de distribución, Instagram, Facebook, Spotify, SoundCloud, dependiendo, no sé si, bueno, San Miguel debe estar en SoundCloud, está en todo. No me extraña que en poco tiempo salga en Twitch, no me extraña. Y genero permanencia, porque en el momento que yo busco la marca César Miguel, me va a aparecer absolutamente todos sus canales. Pero el canal principal, que es este producto que sale a las 6 de la mañana, lo convierto después en un podcast porque elimino todo lo que fue en broadcasting y lo puedo escuchar durante todo el día, en el momento que yo quiera, lo puedo escoger libremente, volver a escuchar el programa completo, pero él en el día va publicando, no se pierdan la entrevista que le hice a tal persona, que hice a las 6 de la mañana, la entrevista duró 7 minutos, lo publican en Instagram, lo publican en Facebook o lo publican en Spotify. Si ustedes tienen Spotify, vayan a Spotify en este momento y seguramente ya van a encontrar el contenido que realizó César Miguel esta mañana. Lo mismo hace Sergio Novelli y lo mismo hace Carla Angola, lo mismo hacen muchos periodistas que ustedes ya conocen. Utilizan una sola narrativa para hablar y converger con diferentes comunidades. Pero, ¿por qué tengo que hablar con diferentes comunidades? De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque tenemos que empezar a interpretar rasgos y comportamientos de consumos. Vamos un poquito más adelante, no sé si está avanzando, ahí, perdí. Un momentito que no me está avanzando. Ok. Ok. Para hacer cross media o multiplataformico, sé que me van a odiar, pero bueno, la idea es que se le quede grabado esto.
tengo que mantener una estrategia muy, muy interesante de constancia. ¿Y por qué uso la voz de Andy Stellman? Porque siempre es interesante escuchar a otra voz mientras escuchamos otros podcasts, otros tipos de sonido. Porque yo ya sé todo lo que él dice ahí, muy claramente lo puedo decir yo, pero prestemos atención a lo que dice Andy. Bueno, Por lo menos 3, enumérame 3, sí, yo imprescindibles. te diría que la autenticidad es fundamental. Con las redes sociales y con internet y con toda esta era, vamos a decirle un poco de la transparencia, las mentiras tienen patas muy cortas, con lo cual vos no podés como marca decir algo que no sos. De hecho, si tu marca dice que es una cosa y es otra, va a llegar a lugares que no quiere llegar, con lo cual la autenticidad es importante. Lo segundo es lo que yo llamo la estrategia de las 5 Cs. ¿Sí? Y las 5 Cs tienen que ver con 5 elementos fundamentales para la construcción de un branding exitoso. 3 vienen desde la era, vamos a decir, previa a la digital, que son la coherencia, la consistencia y la constancia. Si no se puede construir un branding, el lunes construyo y el martes no construyo, no, es construcción permanente. Las otras 2 Cs también son previas a lo digital, pero que ahora se potencian con internet, las redes sociales y demás. Uno es la generación de confianza, la confianza. Hoy, si no confían en vos, no te va a escuchar nadie, no te va a leer nadie y no te va a compartir nadie y no te va a consumir nadie. Y la última C es el contenido. Importante. Hablábamos también fuera de micrófono de la importancia del boca-oreja, que sigue siendo probablemente la herramienta de comunicación más poderosa del mundo. Si el contenido no es interesante, si no es relevante, si no es atractivo, si no es emocionante, ¿por qué lo voy a consumir y por qué lo voy a compartir? Y si no se comparte, no se llega a la C más importante de todas, que es cliente. O sea que el contenido de valor es importantísimo y además es el cimiento. Es fundamental, es fundamental. Si hoy todos nos están hablando, todas las marcas nos están diciendo algo. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir recibimos una media de 5.000 impactos de marca por día. Wow. Nuestro inconsciente, ¿sabes cuánto retiene de esos 5.000? El 0,2%. 0,2% al día de los 5.000 impactos de marca. Y está hablando de 5.000 impactos de marca incluyendo nuestro comportamiento rutinario con el celular o con la computadora o digital. O sea, incluye estos 5.000 impactos de marca. En estos 5.000 impactos de marca les quiero invitar a separar y reflexionar cuáles son esas marcas que ustedes recordaron el día de hoy que les llevaron a un contenido de valor, que son auténticos, que les llevaron simplemente a un contenido de valor. Porque yo les puedo mostrar a Javier Ibarrache y ustedes aquí me pueden decir si les gustó o no les gustó, pero Javier hace de todo tipo de contenido. Y además tiene una comunidad con la que interactúa todos los días y está generando algo muy importante que es del brand, que es esta conversación que se genera en off, porque hoy les estoy hablando de ustedes. A ustedes, Javier Ibarrache, le estoy hablando de César, le estoy hablando de Andy Stellman, le estaba hablando ya de un conjunto de marcas. Y en on, su presencialidad es activa. Todos los días publican contenido en la mayor plataforma que ellos tienen. Entonces, esta estrategia de las 5C, que es básico, que es base de branding, me llevan a mí a una estrategia de comunicación efectiva. Pero esa estrategia de comunicación efectiva es muy compleja porque en la estrategia de comunicación, estrategia de marketing, crear contenido para distribuir una audiencia específica, sí es factible. Claro que es factible, porque yo, por ejemplo, Javier, que habla en TikTok, muy poco público millennial le gusta TikTok, o muy público generación X le puede gustar TikTok, pero en esa, digamos, en esa plataforma tan específica se genera comunidad muy rápidamente y genera una estrategia nada más de llevar comunidad a otra plataforma más fuerte. Pero en la estrategia de comunicación y en la estrategia de marketing, que parte de un punto del aprender a leer y a interpretar el comportamiento de los medios y las marcas en las redes, me lleva a mí también a entender que existe algo muy importante que están haciendo los medios de comunicación y que están haciendo todas las marcas en las redes, que es la estrategia copy-paste. Ojo, no quiere decir que sea ético, no, yo creo que es una estrategia muy, muy importante que entender cuál es la estrategia copy-paste, porque si le funciona a uno, también me puede funcionar a mí. Claro que sí, pero esta estrategia de copy-paste, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hubo un efecto muy importante aquí en Ecuador, en los medios de comunicación, que un medio de comunicación nativo salió a competir en este mercado de medios, y ser un medio nativo que nadie te conoce y salir a competir requiere primero de una identidad muy fuerte. ¿Y qué hizo este medio de comunicación? Utilizó el meme como recurso de información. Entonces generó un impacto inmediato en el mercado de medios de comunicación digital. El medio de comunicación se llama La Posta. Pero el comercio, que es un medio de comunicación tradicional aquí de Ecuador,
se fue a lo nativo y se fue a todas las redes sociales, tenía un impacto igual. Hubo un efecto medio comercio donde todos los medios de comunicación están haciendo exactamente casi la misma línea editorial. Vino La Posta y La Posta marcó un efecto que hasta el comercio, que es un medio tradicional, tuvo que cambiar su línea editorial para ajustarse al comportamiento que hace La Posta, para tener exactamente esta interacción que tiene La Posta en Ecuador, y como lo tienen otros medios de comunicación que lo generan de una forma más responsable sin caer en cosas tan de repente amarillistas o sensacionalistas o que de repente nadie está de acuerdo. Pero La Posta, por ejemplo, nace desde un podcast en YouTube, donde el periodista asumió un rol bastante sensacionalista, fuerte, hacer entrevistas con un grado medio extraño. O sea, no es muy común, si eran entrevistas un poco fuera de lo común de las entrevistas que uno ve en televisión o que ve por otro lado. Pero desde ese podcast en broadcasting, La Posta tomó mucha fuerza, tuvo comunidad rápidamente y generó un efecto muy parecido a este que ustedes están viendo en pantalla, que les voy a compartir un momento, dejar de compartir acá, y vamos a conversar de este ejemplo que para mí es esencial hablarlo, porque no me acuerdo exactamente en qué fecha salió Playground, ahorita no recuerdo la fecha exacta del nacimiento de Playground, pero Playground marcó un antes y un después en el comportamiento audiovisual de los medios dentro de las redes. Eso, algo que se llama el efecto Playground. Pero Playground dijo, estoy perdiendo comunidad, estoy perdiendo números, estoy perdiendo alcances. ¿Qué tengo que hacer? Marcar una estrategia que otra vez como la que hice en esa época cuando nací, que marcó un antecedente en todos los medios de comunicación y todos empezaron a replicar lo que hacía Playground. Pero entonces Playground vio que medios como AJ Plus en español tenía ya más comunidad digital, empezaron a arrastrar comunidades importantes dentro de Instagram, dentro de TikTok, medios de comunicación como BBC, medios de comunicación como New York Times, Washington Post, El País, El Mundo, además de tener una identidad también copiada en este efecto Playground, comenzaron ya a tener una línea mucho más diferenciada a Playground. ¿Qué hace este medio de comunicación? El chico que ustedes ven en pantalla es un chico que viene de TikTok. Este chico de TikTok, ya su comunidad debe estar superada a los 20 millones de seguidores, no sé. Pero yo dejé de seguirle porque realmente después que vi este video, la estrategia no va conmigo, porque no me gusta el video. Entonces les voy a mostrar el video rápidamente y vamos a hablar de esta estrategia multiplataformica además, porque ahora este chico habla de Playground, habla para Playground en todas las narrativas posibles, ¿no? Escuchen. A ver, aquí voy volumen. TikTok, la vida es así. Hay personas que sienten que son homosexuales, hay personas que sienten que son heterosexuales, hay personas que sienten que son transexuales y yo siento que soy transeconómico porque soy un millonario atrapado en el cuerpo de un pobre. Yo siento que soy transeconómico porque a mí el dinero no me hace feliz, me hace falta. La transeconomía es un género inventado por mí en un planeta terrestre llamado Tierra. Y mi sueño como transeconómico es poder tener tanto dinero como para decir que el dinero no da la felicidad. Mucha gente dice que el dinero no da la felicidad, pero es mejor llorar en un Ferrari que llorar en un BlaBlaCar. El futbolista Lionel Messi cobraba 50 millones de euros la temporada pasada y dice que no era feliz. Imagínate yo que no cobro ni el 0,01% de eso y encima solo soy un humilde transeconómico. Para mí ser transeconómico no es nada raro. Lo único raro que tengo yo es que yo perdí la virginidad antes que mi padre. Yo todas las mañanas cuando me levanto solo deseo que en el DNI, en el lugar en el que te preguntan cuál es tu nombre, también puedas poner que eres transeconómico, para que así los transeconómicos como yo podamos sentirnos identificados. Y justo por eso hago un llamamiento al presidente Pereo Sánchez, para que mueva hilos y la transeconomía sea aceptada como un nuevo género mundial. Y para finalizar quiero decir, arriba España, está Francia. Ok. Ustedes pueden libremente pensar de este video. Yo tengo una opinión clara de que no me gusta, pero la estrategia, ¿qué dice la estrategia de Playground?
Playground hace este tipo de video con este chico por el hecho de estar perdiendo comunidad. Perdiendo comunidad en YouTube, en Spotify, en sus plataformas principales, y usa ciertos colores a propósito también porque, bueno, a J Plus le ha quitado bastante comunidad en Latinoamérica y hace este estilo de video que, si ustedes se dan cuenta, es un estilo de video muy parecido a lo que se puede ver en Reels y en TikTok, solo para llegar a comunidades específicas, una estrategia específica. Voy a marcar mi marca, o sea, mi marca de Playground en las Centennials y Generación Z. ¿Quién va a decir esto? Por ejemplo, yo como profesor que soy millennial, le estoy hablando de este video, porque el video me molesta muchísimo, me incomoda muchísimo el video, pero es una estrategia bastante interesante porque logró lo que tiene que hacer, que es un efecto en off, de hablar de esto. Hay que hablar de esto y que los millennials, que tienen unos rasgos y comportamientos de consumo en redes, que podemos decir son la generación de cristal, podemos decir lo que ustedes quieran, pero son las personas que me van a producir el comportamiento in off. Vamos a producir que los millennials hablen de este efecto, de este video, incluso sin necesidad de verlo en temas de conversación. Esta estrategia de comunicación es prácticamente la más sencilla, en la que ha utilizado todos los medios de comunicación y las marcas para resaltar su contenido. Además de la presencialidad en cualquier narrativa. Pero, ojo, voy a dejar de aquí de compartir. Vamos a ir a la presentación. Un momentito. Por si acaso, antes de que se me olvide, aquí esta herramienta está acá, le estoy compartiendo aquí arriba, se llama Headliner. En Headliner ustedes pueden hacer estos audiograms, que de eso le van a explicar más adelante, pero nada más quiero recomendarle que usen esta aplicación que está libre para Android e iOS. Se llama así tal cual, Headliner. Ustedes pueden crear audiogram hasta de 10 minutos. Y el flujo de trabajo de la aplicación es bastante amigable, es súper sencilla de usar. Ok. Bueno, Por lo menos y por eso quiero llegar acá. Yo encontré esta imagen, a pesar de que Millennials está mal escrito, porque le falta una N, tenemos que hablar de rasgos, hábitos, gustos y comportamientos de las generaciones en las comunidades digitales. Y en las comunidades digitales, aunque yo todavía no comprendo qué hacen los centennials, la generación Z es una generación bastante interesante. ¿Por qué es una generación bastante interesante? Porque es una generación que realmente a nivel de comportamiento apoyan emprendimientos rápidamente. Y además que apoyan emprendimientos rápidamente, comparten el contenido rápidamente. Pero vamos a hablar de lo interesante que son los millennials dentro de estas plataformas. Los millennials se convirtieron en un puente directo entre lo que es la generación X, los boomers, y la generación Z. Porque bueno, porque los millennials son los papás de la generación Z, independientemente. Pero se volvió un puente de compartir información los millennials. O sea, y además que son profesores, directores, coordinadores, manejan partidas presupuestarias, tienen un comportamiento bastante activo en las redes, son un puente directo de compartir contenido. En cambio, la generación Z es para generar comunidad, la generación más rápida para generar comunidad, en este momento. ¿Y por qué en este momento? Porque si ustedes se van a leer los términos y condiciones de uso de TikTok, TikTok tiene, vamos a ponerlo entre comillas, el algoritmo un poco más libre. ¿Y a qué se refiere con esto que es más libre? De que simplemente si yo ya tengo un contenido con muchas visualizaciones, puede llegar a muchas partes del mundo y puedo tener comunidad más rápido que lo puedo hacer por Meta. Por eso es que muchas marcas como Javier Ibarrache u otros periodistas prefieren crear comunidad primero en TikTok, llevarlos a sus otras plataformas y en esas plataformas mostrarles sus contenidos independientemente, podcast, streaming, entrevistas, perfiles, broadcasting o conexión directa con un medio de comunicación. Pero es muy importante generar este tipo de comportamiento con las generaciones, entender qué están haciendo cada una de estas generaciones. Que, claro, llegar a este punto es decir, ¿cuál va a ser mi comunidad principal? Pero si se dieron cuenta anteriormente, en los ejemplos que vimos anteriormente, la presencialidad de César, de Mr. Chip y de Javier es ahora en todas las plataformas. Pero yo escojo dónde verle. En mi caso, yo lo veo solo en Instagram, porque no me gusta mucho TikTok. Pero les hago la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver Lil Nas con Nike y CNN en español? A pesar de que, obviamente, es un modelo de negocio tradicional, publicitario, sí. Todo bien. Pero ¿qué tienen que ver esas tres marcas para, además de comprar un contenido y publicarlo en Instagram? ¿Cuál era su razón principal? Que esas tres marcas tienen una comunidad digital
bastante amplia. Y en el caso de CNN, CNN en español no tiene una comunidad tan amplia como la tiene Nike o como la tiene este chico que se llama Lil Nas. Que la noticia a mí no me gusta mucho, ¿no? Pero esto hace la estrategia de marketing, esta estrategia de contenido, cambiar un comportamiento. Y además que va a cambiar un comportamiento, va a intercambiar comunidad. ¿Quién se beneficia de estas tres marcas? De estas tres marcas que se beneficia CNN. Porque ¿qué tiene que ver CNN con un zapato lleno de sangre y este chico que está allí? No tiene nada que ver absolutamente. Entonces mi principal beneficio va a ser un intercambio digital de comunidad bastante interesante. Nada más esa noticia le generó un nivel de interacción bastante bueno y le generó una cantidad de contenido enorme. Incluso publicaron una especie de entrevista que después está en Spotify. O sea, genera un comportamiento responsable de uso de las plataformas, no hablemos de la noticia, de las plataformas, porque la noticia no es nada bonita. Pero, ¿por qué responsable? Porque si ustedes se van ahorita a su pantalla de inicio, y ahí les invito a cuestionar también las aplicaciones que ustedes tienen, vamos a aplicaciones que yo tengo, como New York Times y El País, y tengo varias otras aplicaciones más de medios de comunicación. Nada más estas aplicaciones me generan al día 48 notificaciones de noticias. Mi pantalla de inicio se prende sola cada vez que la aplicación del País o New York Times me genera una noticia. Cuando CNN también sale en vivo en Instagram por mostrar algo, a mí me genera una notificación. Y ese comportamiento digital es muy necesario en el momento que ustedes están emprendiendo una marca. Claro, obviamente vamos a apoyarnos entre todos, generé este medio de comunicación, ve a seguirme y tal, pero apenas a darle a seguir, se me va a generar un comportamiento necesario, porque si ustedes se acuerdan que si son 5.000 impactos de marca, esos 5.000 impactos de marca están dentro de las notificaciones de la pantalla de inicio del celular. Cuando yo veo un podcast en YouTube, por ejemplo, en el caso de, a mí me gusta mucho el podcast de Erika de la Vega que se llama En Defensa Propia, y estoy suscrito en el podcast de ella. Cada vez que ella publica un nuevo podcast, me genera a mí esta notificación inmediata. Y eso es un comportamiento responsable porque me está generando el impacto de marca que tiene que ser rápido. Y me voy de una vez al contenido y lo escucho. Eso es estrategia. Pero para llegar a esta estrategia, hay que entender cuál es el propósito de las marcas. ¿Cómo defino una autenticidad? ¿Cómo defino una estrategia? Y para eso, dejo compartir acá, les pongo nada más un minutito de este señor, aquí, rapidito. Ya vamos a irnos a la otra parte, pero sí es esencial escuchar todo lo que... un momento, porque acá, ahora sí, compartir sonido, ahí va. Sintetiza mucho de lo que son las marcas. Las marcas demuestran nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras motivaciones más profundas. Muchas veces las marcas son eso. Desde que nacemos nos marcan, ¿no? Nacemos y ya nos empiezan a poner marcas queriendo llevarnos a algún lado. Podríamos decir que las marcas son buenas o malas, pero la realidad es que la definición de la relación que nosotros vamos a tener con las marcas la definimos siempre nosotros. Siempre tenemos alternativas. Para eso vamos a viajar al mundo del cerebro, para entender un poquito más de cómo funcionan las marcas. Bueno, miren, el cerebro tiene básicamente dos prioridades. La primera prioridad que tiene el cerebro es que tiene que tomar muchas decisiones de manera segura. Y la segunda prioridad que tiene es que debe hacerlo rápido. No puede demorar. Imagínense que ustedes van caminando por la calle, mitad de calle, viene un camión y ustedes se ponen a hablar con su cerebro y dicen, ¿qué opinás vos? Y me creo que viene muy rápido, pero ¿esquivará, no se esquivará, no nos esquivará? Y bueno, mirá, yo creo que sí, pero hay una posibilidad de que ¡pum! ¿Y por qué les muestro exactamente ese video? Porque en el caso de cuando yo tomo una decisión de ir a ver algo, es una decisión rápida, de escuchar incluso un podcast. Es una decisión incluso que viene de construcción de brand atrás en off y en on. Y en este caso, lo que dice Jonathan, que hay otro ejemplo que me parece excelente después de este, es que, por ejemplo, imagínense que ustedes se tomen un tiempo de ir al supermercado y dedicarse por cada producto si es la decisión correcta. O sea, van a llevar, ¿qué será?
50 minutos por producto, o incluso si voy a ir a una tienda de ropa a escoger algo que sea correctamente, que sea necesario que lo utilice, voy a durar 3 horas escogiendo. Nosotros escogemos rápidamente por valores de marca. Me pasa a mí con los podcasts, soy muy susceptible a marcas que van ligadas incluso a Venezuela. Entonces, en esta nostalgia que yo tengo, consumo una cantidad de podcasts enorme que me llevan a tomar una decisión rápida. Ah, mira, este chico está haciendo podcast, voy a escucharlo, voy a suscribirme en su canal, voy a seguir, voy a ver qué está haciendo. Y van a ver más esta estrategia, porque esta estrategia es súper fácil de, o sea, bueno, es fácil para el que lo ve, difícil para quien lo construye. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo súper sencillo de cómo se puede construir con nostalgia comunidad. Ustedes, no sé si vieron estos documentales o no de este chico que se llama, el mexicano que se llama Alex Tienda, pero los documentales de Alex, al principio de su canal de YouTube, no tenían tanta comunidad, tenían muy pocas visualizaciones. Hizo los documentales de Venezuela y ya subió de 500.000 reproducciones, en 2 días subió a 3 millones de reproducciones. Y si ustedes conocen muy bien la monetización de YouTube, parte de una sola norma básica. ¿Cuál es la norma básica de YouTube? Que si tú cumples 4.000 horas de reproducción, de visualización, comienzas a monetizar. Con un solo video que ustedes hayan publicado, digamos, en el 2010 en YouTube, y si ya en este rango de tiempo, desde el 2010 a la actualidad, acumuló más de 4.000 horas de visualización, déjenme decirles que ustedes pueden monetizar. ¿Cuánto paga YouTube? Depende de la zona geográfica. Y ahí viene otro tema muy interesante, ¿no? Hay cosas geopolíticas que nosotros no podemos controlar de las plataformas, pero en el caso de TikTok, a nivel de Latinoamérica, TikTok, ustedes saben muy bien de dónde proviene, y TikTok, además que es mucho más flexible, sí se puede monetizar en Latinoamérica ahora, en este momento, 2022, con una cantidad mínima de seguidores que no es tan imposible, que me parece que son 10.000 seguidores en TikTok. Pero en YouTube, si tú tienes solo un video, puedes monetizar. Solo un video que haya acumulado estos 4.000 horas de reproducción. Pero bueno, es entender para trabajar con la plataforma y para la plataforma. Esa estrategia que hizo Alex de llegar a este público nostálgico le elevó su comunidad en cuestión de una semana un casi 150 a 200%. Porque yo no conocía a este chico. A mí me llegó este chico simplemente por recomendación de otras personas que me pasaron a mí por Instagram. Y vi los documentales, dije, ay, qué genial, se fue a Venezuela, lo compartí con mis grupos, hablé de esto, generó un impacto bastante interesante y tuvo comunidad rapidísimo. La comunidad venezolana también es muy amigable para generar comunidad digital. Pero este chico que no sabíamos quién era, de un día para otro ya tiene premio, incluso YouTube le dio no sé cómo se llama, como especie de premio por ser creador de la plataforma, y ya monetiza con la plataforma. Y su contenido, que está distribuido solo en YouTube, también está en otros canales. A diferencia de otras plataformas como YouTube, YouTube y Twitch son más amigables para monetizar, a diferencia de Spotify. En Spotify, los creadores de podcast, vamos a hablar esto un poco más adelante, no monetizan tan rápidamente, y además el nivel de monetización de Spotify es bajísimo. Es algo así como el 0.00033 centavos de dólar a nivel de descarga. Entonces, por eso es que los podcasts mezclan modelos de negocios tradicionales. Pero eso hablamos más adelante. Y en esta identidad cross-media, ¿cómo ustedes van a empezar a contar sus historias? ¿Cómo voy a contar mi historia? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque este es otro comportamiento bastante interesante que tienen los medios de comunicación y las marcas en las redes, es que sí, se generan fórmulas que ustedes ya conocen, fórmulas que hemos visto en muchas partes, pero también se genera una fórmula que no es tan vieja, que es, o sea, no es tan vieja en las redes, pero siempre hemos visto que se trata de storytelling. Si yo ya entiendo más o menos de qué se trata de storytelling, storytelling tiene esta filosofía dentro de decirme, de buscar una respuesta a esta simple pregunta: ¿qué va a pasar? Y las veo todos los días. Ustedes no se dan cuenta, pero en esta filosofía de qué va a pasar, se genera comunidad. Les pongo un simple ejemplo de qué va a pasar. Esto es un video que
Aunque es un video casero, a mí me gusta este ejemplo porque yo les pido siempre un deber de contar una historia en un minuto. ¿Y por qué les pido esto? Porque en esa historia de un minuto tienen que darme a mí una fórmula básica que está dentro de storytelling, incluso a nivel del mundo periodístico, que se utiliza todos los días en las redes sociales. Y yo les pregunté a mis estudiantes el día que estaba dando esta clase, chicos, ¿cuál es el titular que leyeron el día de hoy? Y todos se imaginaron que estaban pensando de un titular, de un medio de comunicación. Les pregunté sobre su título, les pregunté sobre el sumario, les pregunté sobre el lead, les pregunté sobre el feed, y me dijeron algo muy puntual de una noticia muy puntual. Pero les pregunté, chicos, ¿quién de ustedes el día de hoy vio un hook? ¿Quién de ustedes vio un personaje, un clímax, un giro y una conclusión? No sabían. Pero estas mismas dos fórmulas lo hacen las marcas y los medios de comunicación en las plataformas, para direccionar a una plataforma principal o para direccionar a un contenido principal. Porque las oportunidades se crean desde la propia acción. Les muestro un simple titular, que puede ser una pregunta o no, algo que puede ser un lead, algo que se puede desarrollar para llevar a dentro de la transformación. Simplemente una entrevista en vivo, que en este caso... Porque las oportunidades se crean desde la propia acción. Acá también, voy a mutear acá. Que era una entrevista con este chico que se llama Matías. Dentro de la transformación. Pero esta entrevista que se realizó, ¿qué hice con esa entrevista después? Que le hice una entrevista a Matías que duró 30 minutos. Y la entrevista era para hablar de su medio de comunicación que se llama Whips. Después de esa entrevista, agarré ese audio y de una vez lo distribuí en otras plataformas. ¿Por qué? Porque necesito la presencialidad mía de marca y de él, que le conviene, y del medio. Pero esa entrevista que salió en vivo se convirtió en varios contenidos. Por eso es que les pongo una sola narrativa, se puede abordar varias comunidades con una sola narrativa. Y por eso yo quiero pasar y preguntarle a los dos primeros estudiantes que levanten la mano, me ayuden a ordenar estas fotografías un momentito. Solo los dos primeros participantes que levanten la mano. No sé si, Joan, ¿me escuchas? Si ven ya a alguien que pueda levantar las manos para explicarle más o menos quiénes, qué van a hacer. Es rapidito, nos lleva 5 minutos. Aún no, pero sí. Ajá, tenemos a Gerardo Oviedo. Le pedimos en este momento a Fran del equipo técnico para que pueda habilitar o darle el acceso al micrófono a Gerardo. Y la otra persona puede ir levantando también la mano para darle el pase. Si quieres, vuelve a explicar la dinámica. Gerardo, la dinámica es la siguiente. Usted ve que hay 6 fotos allí. Le voy a pedir nada más que de las 6 fotos que usted ve en la pantalla, ordene de la a la F cuál debería ser la primera foto y la última foto.
sé si Gerardo puede activar su micrófono. No, no escucho al señor Gerardo. ¿No hay otra persona por allí? No, por ahora no. ¿Vamos a alguien que se llama Alejandro? Ajá, está Alejandro Reyes también. Ajá. Adelante, Alejandro. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ajá, bueno, para mí, para responder la pregunta, que la primera foto debería ser la que está de última, pues no veo el numerito que de abajo, no se logra ver. Ajá, Esta. Ok, muy bien. Y la última debería ser la D4. Ok, muy bien. Es mi apreciación, lo analicé, porque me imagino que la parte, las otras imágenes representan a la elaboración. Una es la entrada, la presentación, y en la otra se ve la salida. Ya, muy bien. Esa es mi deducción. Ok, este ejercicio básico de storytelling es una forma incluso de decirles a ustedes que a veces las historias no se entienden tan rápidamente en las mismas redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando yo pido hacer este tipo de fotohistoria, quiero saber exactamente cómo están en conceptos de storytelling y cómo pueden incluso construir una historia. En este caso, por ejemplo, la persona que me hizo esto, que es un chico de 25 años, me hizo una ficción de cómo le envía él un correo a su mamá todos los días. Entonces, en esta ficción de que le escribe un correo a su mamá, él tiene la computadora, el mensaje sale de la computadora, llega a un servidor, intercambia con la otra persona que trabaja en el servidor, el mensajito corre a la computadora de la mamá, le llega a la mamá el mensaje. Pero vean que la historia que yo les acabo de contar a lo mejor le falta elementos. Le falta algunos elementos básicos para que esa estructura de ficción que él me está contando tenga un sentido. Pasa mucho con muchos tipos de contenido de muchas marcas que a veces no agregan elementos esenciales para poder contar una historia, para poder contar bien, desarrollar bien esta narrativa. Y pasa mucho en los podcasts. Hay podcasts que son excelentes y son monólogos de 50 minutos, de los cuales esos 50 minutos yo estuve prestando atención porque hay una estructura que me llevó a escuchar los 50 minutos sin ningún problema. Entonces, les pido nada más una siguiente tarea, que es simplemente cerrar sus ojos y escuchar lo siguiente. Para ya pasar a la segunda parte, que va a ser rapidito. Yo sé que tienen cosas que hacer, pero esto no va a llevar mucho tiempo. Un momentito. Solo voy a compartir sonido. Ajá. No sé si ya estás compartiendo, Luis. Aún no se escucha. Luis, ¿nos escuchas? Creo que Luis está teniendo alguna dificultad técnica. Vamos a esperar unos segundos. Quizás porque no sabemos. ¿No están escuchando la compu? Ajá. Hemos perdido por un segundo, Luis. Ajá. Entonces vuelvo a conectar y me avisan si escuchan, ¿ok? Ahí va otra vez. La imagen vale más que 1000 palabras. Figúrense que un silencio vale más que 1000 imágenes. Qué valioso es el silencio. Pues si el silencio es tan importante y grandioso, ¿por qué estamos hablando siempre? Quizás porque no sabemos cómo hacerlo, o porque no podemos estar sin decir palabras más que un segundo, o por lo que sea.
Veamos entonces qué es necesario para estar en silencio. Solo cerrar la boca. Entonces, si es tan simple y fácil estar en silencio, ¿por qué vivimos nuestras vidas al compás de las palabras? Rutinarias, repetidas, monótonas. Hagamos silencio. Y mientras tanto, escuchemos las palabras del gran filósofo griego Xenócrates. Yo me he arrepentido muchas veces de haber hablado, pero jamás de haber callado. Ok, y así voy a empezar a diferenciar ya la primera parte con lo que les traje el día de hoy de creación de podcast y brand. No, no te logramos escuchar, Luis. No, aún. Ok, ahí. Perfecto. Ya, buenazo. Es un tema del micrófono aquí. Ok. Entonces, para ya separar estas ideas, quería hablarles también que a partir de esta narrativa que ustedes escucharon de Van Loscher, quería decirles que hace unos 2 años empecé a diferenciar ya con esta intervención que me hice qué tipos de podcast hay en el mercado digital y en el mercado de distribución, de por qué yo tengo tanta obsesión y de repente dije, ya va, ¿cuáles son estos tipos de podcast que me gustan y por qué? Entonces empecé a, digamos, darle un concepto a cada uno de estos tipos de podcasts. Y todos los días consumo un tipo de podcast que son inmersivos, que los inmersivos son lo que ustedes ya más o menos han desarrollado, que son sonoros, que es una desconstrucción, que simplemente es hacer un sentido de telepresencia, que vamos a hablar un poco de eso más adelante, los conversacionales, que son géneros que ustedes ya conocen, los monólogos, y el broadcasting y el streaming. Y hay un quinto que pongo acá abajo, que es un quinto en letra chiquita, que es prácticamente muchos de estos podcasts también son blended, porque a veces son inmersivos conversacionales, a veces son monólogos conversacionales, incluso a veces son broadcasting y streaming inmersivo. Esos son más o menos los tipos de podcasts que yo quiero que ustedes entiendan. Pero ¿qué tienen todos estos tipos de podcasts? Que producen un comportamiento de independencia, donde yo puedo escuchar en el momento que yo quiera, a la hora que yo quiera, y lo puedo descargar y ver en cualquier plataforma. Por eso es que es cross-media, porque está en todas partes. Y el mismo podcast, por ejemplo, hay otro periodista que está radicado en Londres, que es tachirense, se llama Hernán Atencio, que siendo un periodista que trabajaba para el circuito Mega, y siendo un comunicador para la Mega, bueno, no sé si es periodista, pero era comunicador, su experiencia era netamente en radio, su presencialidad ahora completa es digital en todas las plataformas. Y puede escoger sus programas y sus podcasts como yo quiera, a la hora que yo quiera. Ese sentido de independencia y además de libertad de creación de contenido, impulsó a la radio también para rápidamente recomendarles que se descarguen Radio Garden, que es una aplicación también libre de broadcasting, y esta aplicación de Radio Garden, que es libre de broadcasting, me permite a mí tener a la radio en el teléfono en cualquier momento cuando yo quiera. No tiene ese sentido de independencia del podcast, pero sí tiene este sentido de estar portable, es una aplicación portable y amigable. Bueno, yo siempre me voy a lo nostálgico, voy a escuchar Radio Venezuela o cualquier radio de otra parte del mundo, pero la radio no se queda atrás. Este es medio de comunicación que evoluciona y se adapta rápidamente a cualquier forma de emisión de comunicación. Está disponible para todos los sistemas operativos de esta aplicación y pueden escuchar cualquier radio del mundo. Pero a diferencia del podcast, que sí tiene un sentido de independencia, aquí estamos ligados al broadcasting de cada radio. Ahora, en el podcast inmersivo, que es una desconstrucción total con elementos de ficción, con elementos inmersivos, con folies,
que cuenta una historia, que son storytelling, que hay bastante producción, que lleva más tiempo, los inmersivos llevan mucho más tiempo. Hay un ejemplo que les voy a pedir nada más, para no ponérselos acá, que si quieren vayan y síguenlo, está en Spotify como Radio Cocoa, y en Radio Cocoa se van a encontrar ustedes un podcast que se llama Post Latino, y pueden escuchar cualquiera de esos ejemplos que están allí a nivel inmersivo. ¿Qué hace Miguel, que es el productor de este podcast? Simplemente le pide a un artista, en este caso Mariela Condo, que le hable sobre una canción que ella creó, y vamos a hablar de cada sonido de esto y desconstruir esta canción hasta el punto donde ella explica la historia de esta canción, y cada podcast dura 20, 18 minutos, lleva mucha más producción. A Miguel le llevó casi dos meses hacer este podcast, pero quedó tan bien que logró algo muy importante, que es el sentido de telepresencia, que es la narrativa inmersiva. Ustedes conocen muy bien este antecedente que está en pantalla, que es la Guerra de los Dos Mundos, y la Guerra de los Dos Mundos trajo consigo un antecedente inmersivo bastante bueno, bastante interesante también, que nos da risa al son de hoy, que incluso aquí en Quito pasó lo mismo. En el año 2002 me parece que pasó, con una radio que se llama Radio Quito, leyeron la Guerra de los Dos Mundos como telenovela y produjo este mismo efecto. La gente salió pensando que realmente iban a invadir Quito y quemaron la radio. Quemaron Radio Quito, solo por la lectura de la Guerra de los Dos Mundos. Esto es un antecedente buenísimo de lo que podría ser un concepto inmersivo, ¿no? Pero es un tema que lleva más producción, y además que lleva más producción, exige un poco más de presencialidad en las redes para su distribución. En el caso, por ejemplo, cuando se empezó a distribuir el podcast de Post Latino, se hizo cross media, al punto de que solo se pagó para que medios de comunicación lo vieran, se pagó en redes para que tuviese un alcance, incluso para que se escuchara y se entendiera de qué se trata Post Latino. Pero ¿qué nos generó rápidamente el comportamiento de que se escuchara, llegara a un público específico? La artista que se llama Mariela, que tiene un público, prácticamente tiene un público más joven, y ese público escuchó el podcast por completo y tiene muy buenas descargas en su canal de Spotify. Porque el objetivo ni siquiera era monetizar en ese momento, el objetivo era simplemente que tuviese comunidad y generar descargas. Entonces, estas narrativas inmersivas, y les voy a pasar después el link para que vean, cuando tengan tiempo, vean este reportaje que está en pantalla del New York Times, del laboratorio del New York Times, que es un reportaje que ustedes pueden ver linealmente, o en 360, o cerrando los ojos. Igualmente lo van a entender. Y eso es lo interesante de este tipo de narrativa. Este tipo de narrativa, yo puedo estar trabajando, puedo estar en mi rutina, igual voy a comprender por completo el mensaje que me llega, porque está bien construido con todos los elementos que me hacen sentir esta telepresencia. Y vengo acá a este ejemplo que sí les pido unos minutos rapidín, que es el podcast monólogo. En el podcast monólogo, a diferencia del podcast inmersivo, aquí yo ya tengo casi una hora hablando, 1 hora y 20 minutos. Si me necesitan que paro, pero quiero darles la mejor cantidad de información posible. En el podcast monólogo tiene esta narrativa que es mucho más rica, que es de incluso más personal. Los monólogos tienden a que la persona se siente conversando con un amigo sobre un tema específico. Y esa misma dinámica que a mí me encanta de los monólogos, lo tiene una señora que es prácticamente de la historia de la radio en Colombia, que se llama Diana Uribe. Y Diana Uribe tiene monólogos de 1 hora, 40 minutos o 1 hora y media en Spotify, donde solo ahora habla de historia. Por ejemplo, miren, escuchen esto acá. Vean. Vamos a ver si aquí sí lo puedo reproducir. Aquí está. Queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está... Diana Uribe tiene exactamente la misma estructura en todos sus monólogos, su colilla de presentación, su intro, su hook, y comienza a desarrollar el tema de acuerdo al tema que ella escoja, que si es, por ejemplo, historia de los vikingos, va a hablar de historia en 50 minutos, donde agrega un comportamiento bastante interesante, que es el de paneo y el de mono y estéreo. Y agrega folies, agrega bastante sonidos inmersivos, y es un monólogo que termina siendo bastante telepresente, ¿no? Yo me siento parte de la historia, además de la conversación.
En los monólogos son los más fáciles de hacer, no son tan complejos. ¿Qué pasa con los monólogos si son de 50 minutos? Si ustedes escuchan el de Diana Uribe, ella tiene picos cada 10 minutos o cada 7 minutos, dependiendo del tema, para llamar la atención. Para que, hey, aquí estoy. Recuerda, estamos hablando de los vikingos. ¡Pac! O sea, son picos que durante 50 minutos ya mantienen un ritmo. Entonces, alza o baja la voz, pone música o no pone música, pone folies o no pone folies. Y, por ejemplo, en un caso que ustedes ya conocen, que es el de estos podcasts son lindísimos, de Valentina Quintero, que están en YouTube. El Patio Content Studio presenta relatos. Son completamente inmersivos, monólogos inmersivos. Pero son monólogos inmersivos de 30 minutos, donde agrega texturas, donde agrega música, y además no solo están disponibles en YouTube, sino su comportamiento es hablar de relatos nómadas en Instagram y también en las demás plataformas. Y este ejemplo que ya conocen acá, que es César Miguel lo hace, me parece que a propósito, o lo hace bien, en el sentido de escoger, hacer una editorial todos los días en su programa, donde él libera una opinión o hace en 3 minutos un monólogo, donde en esta editorial él habla de un punto de vista de lo que él piensa sobre cualquier realidad política, económica, social, cultural, artística, y en ese monólogo de 3 minutos lo distribuye en los demás canales que él tiene. ¿Cuál es el objetivo de este monólogo? Simplemente generar comunidad y generar debate, que me parece excelente. Sí, es una catarsis, termina siendo una catarsis, pero me parece excelente porque es una forma incluso de ir a las comunidades y pedirles qué les opinan ustedes específicamente sobre este tema. Porque durante el programa no hace esto, pero en la interacción que él genera en Instagram, invita después a que puedan escuchar esto en mi canal de YouTube. Y por último, vamos a ver este tema de conversacional que le hemos estado hablando anteriormente, de, por ejemplo, el ejemplo que yo le puse en Defensa Propia. En Defensa Propia es un podcast conversacional que ustedes ven todos los días. No se dan cuenta, pero ven todos los días. Ven en broadcasting, y ven en YouTube, y ven en Twitch. Y con estos tipos de podcasts se genera también una interacción mucho más fuerte. Es una estrategia incluso de comunidad más efectiva que los anteriores. ¿Por qué es más efectiva? Porque si yo estoy dialogando con otra marca, se va a generar este comportamiento que les dije a ustedes de pantalla de inicio, entrevista en vivo con, entrevista tal con. El podcast con Edgar Ramírez salió un día específico, a tal hora específica en vivo, y me generó a mí la notificación de que están en vivo en ese momento. Y es una entrevista con otra marca, entonces los seguidores de la marca de caso de Edgar, si tiene una comunidad digital bastante amplia, se le generó una notificación igual y un intercambio rápido de comunidad. Esta es una narrativa de podcast realmente muy amigable. Yo no sé si ustedes en YouTube siguen a este chico que se llama Luis Olavarrieta, pero Luis Olavarrieta hace este tipo de comportamiento, broadcasting y streaming, en este tipo de podcast, donde hace entrevistas, donde no solo su contenido principal lo distribuye en YouTube, sino también lo distribuye en las demás plataformas. Son ejemplos súper chéveres de un comportamiento incluso constante en las redes sociales. Y acá, ahora les hago esta pregunta. ¿Qué tiene que ver BBVA con María Alonso Puig y YouTube con podcast? No tiene nada que ver esas 3 marcas. Pero ¿por qué BBVA está haciendo podcast? ¿Por qué está haciendo broadcasting? ¿Y por qué está haciendo streaming? Porque todas estas comunidades, de que les hemos hablado anteriormente, están generando interacción rápida a nivel de esta narrativa. Y mantiene una presencialidad bastante, ¿qué les puedo decir? Constante y no sé si repetitiva, pero es que depende mucho de la marca. En este caso de BBVA, ellos generan temporadas de podcast bastante interesantes con la narrativa principal que tienen en YouTube, porque es broadcasting, y después publican en las demás plataformas una vez que está publicado el video principal en YouTube. Primero publican en YouTube y después van haciendo una estrategia post publicación del podcast. Eso es súper interesante. Y el nivel de visualización de cada una de estas podcast, broadcasting y streaming superan ya una visualización buenísima. O sea, BBVA está monetizando con YouTube. O sea, ya no necesariamente es un banco, ahora monetiza y trabaja con YouTube. Genera este video específicamente, no sé cuántas visualizaciones tiene ya creo que tiene como 3 millones de visualizaciones. Solo un contenido le generó una cantidad de visualizaciones buenísimas. Entonces,
Esto hacen las marcas ahora. Sí, desde el 2020 podcast se volvió una de las narrativas que está de moda, pero podcast se hace desde mucho antes, se hace ya desde hace mucho tiempo. Pero ¿por qué se volvió algo tan interesante? Porque muchas voces empezaron a sonar, no necesariamente de la radio, no necesariamente gente que viene de la radio, sino gente de otros lugares. En caso de gente incluso de mi casa, de aquí de la universidad, que estudia ingeniería, física, matemática, hace podcast. Mario Alonso, perdón, en este caso, él no es comunicador, él es médico y está haciendo su propio podcast también. Eso es interesante también, que esta narrativa es bastante flexible en esto, ¿no? Y algo que a mí me encanta de este ejemplo, que ya abrieron en clases anteriores, que me parece que abrieron de este término de hibridación de los formatos, no les voy a explicar, pero este podcast que ustedes ven acá, que fue un programa Broadcasting en Radio, es de éxitos. Escuchas un audio exclusivo de www.exitosfm.com. Salió como programa y ahora sale como podcast. Esto fue hecho hace mucho tiempo. ¿Y qué me dice a mí este comportamiento? Este comportamiento me está diciendo que si hace 4, 6, 7 años se hizo un buen programa y lo tengo en digital, lo tengo para masterizar y lo tengo por allí, lo puedo publicar. ¿Y qué me dice a mí esta estrategia de publicar una entrevista que fue hace 8, 6 años? Permanencia de marca todos los días en las redes. Hablar con todas las comunidades. A pesar de que es una entrevista que fue hecha hace mucho tiempo, sigue siendo un buen contenido. Sigue siendo atemporal y además vale la pena escucharlo, porque es una entrevista donde yo me reí durante 57 minutos. Y en esa entrevista, donde simplemente es conversación en 3 personas, figuras que ustedes conocen, el tema vale la pena escuchar, pero ¿qué me generó? Un comportamiento en las redes. Y no importa si es de hace 6 años, 7, 8, 10 años, si el contenido vale la pena, me va a generar presencialidad y además constancia de contenido en todas las plataformas. Y para ya ir cerrando, broadcasting y streaming. Yo le pregunté a mis estudiantes si ellos veían televisión. Y cuando les pregunté si veían televisión, me contestaron que no. Pero yo les pregunté si ellos están pendientes de un streaming o si ellos están pendientes de que una marca salga en vivo en un pocos minutos. Me dijeron que sí. Es un comportamiento bastante televisivo, un comportamiento bastante de radio, es un comportamiento de broadcasting. Ese comportamiento igual pasó de televisión, pasó ahora a clicking en YouTube. O sea, yo estoy pendiente, no sé si ustedes estaban pendientes de un en vivo en YouTube, que previamente se abre la ala de comentarios y la gente escribe, estoy pendiente que salga en vivo el programa, estoy pendiente que salga en vivo el Twitch, estoy pendiente que salga en vivo tal cosa. Y ese comportamiento también lo teníamos nosotros antes con televisión y con radio, esperando que salga en vivo un programa de radio, que salga un partido de fútbol, lo que sea. Pero ese comportamiento evolucionó ahora a estas plataformas, al punto que cuando tienes una muy buena comunidad, como estos chicos que están en pantalla, que tienen una comunidad de 81,000 seguidores en YouTube, están alrededor de 40,000, 20,000 o 10,000, dependiendo del tema, esperando que salgan en vivo. Y su modelo de negocio, que ellos, claro, ellos son gente de radio, ¿no? Sabemos que son gente de radio, pero su modelo de negocio actual equivale no solo al publicitario, sino es un modelo de negocio también de suscripción. O sea, ellos tienen ahora Patreon. Más o menos, si ya les explicaron qué es Patreon, este Patreon te permite consumir contenido inédito de estas marcas, desde una suscripción de $2 hasta de $10. Además, tienen buena visualización porque superaron las horas, tienen más de 1,000 seguidores, o sea, ya monetizan con YouTube y supongo en algún momento monetizarán con Spotify. No sé, pero que monetizar con Spotify es bastante complejo. Pero ya monetizan con YouTube, tienen un modelo de negocio tradicional, publicitario, que ustedes conocen, que son el modelo de radio y televisión, de intercambio también, y lo mezclaron y ahora tienen un solo contenido que está acá como lo vimos anteriormente, que publican martes y jueves en un horario específico y tienen exactamente la misma estructura en todos los programas. La misma estructura en todos los programas.
Nos reiremos de esto. Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, Envíos Pack Forward, Burderrata, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/nos reiremos de esto. No vamos a ver el podcast, sino me interesa nada más que vean la presentación y entiendan que tienen 7 patrocinantes y que tienen 81.200 personas, creo que, de suscriptores. Y además de eso, si ustedes se van al primer video que ellos tienen, que me parece que fue publicado en el 2018, es súper gracioso ese primer video. Además que, bueno, independientemente de lo que ellos son, bajan a ese primer video que es, se va a notar de una vez que es el primer podcast que ellos hacen. Están con buenos micrófonos en un lugar que es bastante caserito, donde no hay muchas cosas, pero de ahí en adelante ustedes ven la evolución de la marca al punto de donde tienen ya un modelo de negocio más concreto, al punto incluso hacen gira de este podcast. Tienen incluso gira del podcast, escribieron un libro del podcast, hicieron muchos contenidos alrededor de esta narrativa, en off y en on. Y no sé cuánto moneticen ahora en el Patreon, pero tienen una comunidad en Patreon. Tienen una buena comunidad en Patreon. No sé si son 60, 100 personas en Patreon o más, pueden tener más. Pero si cada una de esas personas paga una suscripción de $2 a $10 más lo que monetiza en YouTube, más su modelo de negocio tradicional, pues están sacando provecho a solo una narrativa. Y si ustedes se van a sus canales de Instagram, van a notar que si el podcast es broadcasting y streaming, sus cuentas de Instagram están igual ligados a esta marca y el comportamiento va ligado a tener una expectativa y distribución alrededor de solo esta narrativa. Ya después, cuando tienes una comunidad creada y tienes ya un comportamiento establecido con tu público objetivo, es mucho más fácil crear otro tipo de marca. Como en el caso de esta chica, Jean-Marie, que está empezando a crear su propia marca alrededor, fuera de lo que es Nos Reiremos de Esto. Pero es un contenido igual multiplataformico. Para cerrar, le voy a ir recomendando una serie de aplicaciones que vamos a ir teniendo en cuenta. Yo no les voy a dar un tutorial de las aplicaciones porque los tutoriales los pueden encontrar ustedes en cualquier otra parte. Sí les voy a recomendar las aplicaciones que pueden tener porque son herramientas móviles que les van a ayudar a hacer su contenido cross-media. En el caso, por ejemplo, es una aplicación que te da 3 meses gratis de tener multicámara en tu celular. Es un comportamiento televisivo bastante bueno y sé de varias marcas en Latinoamérica que tienen esta aplicación para subir sus contenidos en podcast, porque la aplicación te permite salir en vivo en todas las plataformas inmediatamente, en todas las plataformas que tú quieras. Switcher Studio solo es 3 meses gratis, ya la licencia es un poco muy cara, pero nada más que entiendan que ya hay un comportamiento móvil, portable, que está llevando en multicámara, para que ustedes puedan hacer sus propias producciones cuando estén emprendiendo sus marcas. Y les pongo este otro ejemplo que está acá, que es este caso de este chico, que no me acuerdo su nombre, que hace no sé cuántas horas de streaming en Twitch, y hace miles de horas de Twitch todos los días, y monetiza en su canal. Nada más haciendo podcast. Y no sé cuánto monetiza en Twitch este chico, porque él tiene millones de seguidores en Twitch, pero solo tiene un modelo de negocio online, no tiene un modelo de negocio publicitario. Ya hay marcas que compran el personaje, que en este caso de este chico, las marcas les buscan a él no busca las marcas, como pasó con este chico Ibai. Y bueno, esta estructura de los podcasts que hemos visto últimamente tiene prácticamente el mismo template. No vamos a escuchar a este chico, sino simplemente les escucho, por ejemplo, este chico, los chicos Nos Reiremos de Esto, y otras cantidades de gente que está haciendo podcast en Ecuador y en Venezuela, están haciendo exactamente la misma estructura que les estoy poniendo en pantalla cuando hacen una creación de contenido broadcasting que después se distribuye en otras plataformas. Tienen un hook, una agenda, desarrollo, un clímax, una conclusión improvisada o pregrabada, tienen exactamente, dependiendo del contenido, un desarrollo improvisado o bien justificado. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos podcasts duran 40, 50 minutos. Solo para presencialidad de marca. Eso es todo. Ese es el único objetivo que tiene este tipo de estructuras de podcast en streaming. La mayoría de los podcasts en streaming. Ahora, para cerrar, les voy a ir recomendando que, por ejemplo, en Spotify, hay que aprovechar Spotify antes que cambie los términos de uso. ¿Por qué les digo esto? Porque esta página que les voy a mostrar este rato,
que es una página que se creó para creadores de podcast, solo para Estados Unidos por ahora, y supongo que en Latinoamérica va a llegar en cualquier momento, que es Luminary. ¿Qué es Luminary? Luminary es la justicia para los podcasters de Spotify. ¿Por qué? Porque si yo recibo 0.00033 centavos de dólar por descarga en Spotify, Luminary es como una especie de Patreon para creadores de podcast. Que sería genial que hasta un punto nosotros, incluso en Latinoamérica, tengamos nuestro propio Luminary también. Pero en Luminary tú pagas una suscripción para consumir contenido inédito. ¿Y qué está haciendo la gente de Luminary? Está utilizando Spotify para estrategia de expectativa. Como en este caso, yo escucho un podcast de un chico que se llama Russell Brand, y Russell Brand, independientemente de lo que es, hace entrevistas, buenísimas entrevistas en YouTube, está en YouTube. Y una de las entrevistas que más me impactó fue hace 2-3 años que hizo a un chico que es políticamente incorrecto, pero su entrevista fue muy buena y la entrevista antes de liberarla en YouTube la tenía en Luminary. O sea que las personas que tenían Luminary, que pagaban $2, $3, $4 en suscripción, podían escuchar la entrevista por completo. Y bueno, es prácticamente un comportamiento que va a tener que evolucionar, porque Spotify incluso va a tener que intervenir en algún momento con los podcasts. Si se dan cuenta, la mayoría de los podcasts en Spotify de una vez ponen sus anunciantes, ¿no? Este podcast viene gracias a no sé qué, viene gracias a acá. Spotify no recibe nada de dinero de eso. Tiene todavía esa libertad. Todavía hay esa libertad de publicar ese tipo de contenido publicitario sin que en Spotify nos quite el contenido. Los chicos de Spotify con exactamente los mismos patrocinantes. Y el contenido está ahí colgado. Eso es interesante. Ahora, no sé cómo va a cambiar los términos de uso. En algún momento hay que ver qué sucede con Spotify y Apple Podcast. Pero ese modelo de negocio tiene que evolucionar. Es lo que más o menos les puedo recomendar en este momento, que pueden aprovechar que es el momento perfecto para crear modelos de negocios mixtos y subir contenido en Spotify y en las demás aplicaciones. Yo realmente desconozco comportamientos en Ecuador que escuchen en SoundCloud, por ejemplo. ¿Pero por qué están en SoundCloud? Porque es una plataforma súper amigable para posicionamiento de la marca. Pero a mí, lo único que a mí me gusta de Anchor, además de ser un puente directo para subir contenido a las demás plataformas, es que Anchor también es una aplicación para grabar podcasts conversacionales. Porque ustedes pueden desde Anchor enviar un link y tener una conversación con 5 o 6 personas y se publica el podcast solo. Eso es súper bueno. Pero en Apple Podcast es una aplicación que no es tan amigable, porque ya en sí no está para otro sistema operativo. Para cerrar, ya les voy a ir recomendando, tengan en sus celulares estas aplicaciones. Esta aplicación es gratuita, que se llama NTrack 9. Y en NTrack 9 tiene este mismo comportamiento que nosotros tenemos en Audition, que es multitrack, y también en Audacity, que también es multitrack. Y NTrack 9 te genera planos, primero, segundo, tercero, hasta todos los planos que tú quieras, y puedes exportar en un formato pequeño como MP3 en caso de Android. En caso de iOS, solo puedes exportar en M4A, que es una especie de MP4 más pequeño. Y EZ Audio Cut solo está para iOS. Es gratis, pero tiene igual este comportamiento de Audition. Y para ya cerrar, les dejo acá estas palabras de este señor, que a mí realmente en el 2020, que nosotros estábamos en tantas cosas, sabíamos que iba a suceder. Ya les muestro un momentito, comparto, y acá. Son marcas que se crearon en recesiones anteriores. Toda recesión puede ser vista como un problema o puede ser vista como una oportunidad. Para Marriott, Uber, Airbnb, Slack, Square, Hershey's, Hyatt, IBM, Disney, la crisis o la recesión fue una oportunidad de nacer y de consolidarse y de crecer. No hay que bajar los brazos.
No hay que poner los presupuestos Con en eso cero. cierro, les Hay que agradezco su tiempo y también les iba a comentar que todos estos podcasts que les he recomendado el día de hoy están disponibles en Spotify, absolutamente todos, y en YouTube. Un momentito acá share, aquí están. Todos estos canales están disponibles en YouTube y en Spotify, para que comiencen ya a diferenciar los tipos de podcast que vimos el día de hoy y comiencen a entender un comportamiento que más les guste. A mí, en mi caso personal, yo soy más fan del comportamiento que tiene Diana Uribe. Y también, bueno, César Miguel y lo que hace TEDx, que en el caso de TEDx, que son charlas de 10 minutos que se publican en broadcasting, termina siendo contenido también para Spotify, que son podcasts de 10 minutos bastante interesantes. Muchísimas gracias, Luis Daniel. En definitiva, este espacio ha sido, bueno, además de las herramientas y de todos los insumos que nos has compartido, como para que también vayamos pensando y trabajemos como en esto del cross-media en nuestros contenidos, ¿no? Agradecemos mucho este espacio. Voy a aprovechar este instante como para también compartir un poco los comentarios y las preguntas que tienen los asistentes que nos acompañan en este momento. Además de, bueno, varios saludos y varios comentarios desde diferentes lugares de Venezuela. Hay una pregunta de Javier Moreno que dice: ¿qué debo hacer entonces para promocionar mi canal de podcast que acabo de abrir en iVoox? ¿Debo abrir muchos más y publicar mis productos en todas las plataformas que pueda? Esto básicamente refiriéndose a la parte del multiplataformica o lo del cross media. O sea, no necesariamente tienes que crear diferentes estilos de podcast. O sea, si ya tienes ya definido tu producción, que en este caso ya tienes definido que va a ser un podcast, digamos, monólogo, pues aprovecha ese mismo contenido y distribuirlo en otras plataformas porque son gratis para distribuir en las otras plataformas, ¿no? Simplemente aprovecha que ya tienes, digamos, este contenido consolidado de 20, 30 o 40 minutos y lo tienes en una plataforma, llévalo a otra plataforma porque es gratis, sin ningún problema. ¿Y qué va a hacer esta otra plataforma? Simplemente te va a generar motor de búsqueda. Por eso es algo muy interesante que hay que presionar a los creadores, y yo presiono a mis estudiantes a veces: chicos, no subestimen el motor de búsqueda, porque en el motor de búsqueda, si yo escribo Luis Daniel Luengo, podcaster o podcast, debería aparecer la mayor cantidad de links posibles que me lleven a mi marca. Entonces yo por eso recomiendo, no solo por una estrategia de posicionamiento, sino también de motor de búsqueda. Perfecto. Gerardo dice: recuerdo que el éxito de Post Daddy era responder personalmente los mensajes de sus fans hace 10 años. Uno de los comentarios. Estefanía Salazar dice: buenas tardes, Luis Daniel. Mi consulta: ¿cuál herramienta utilizas para visualización de tu planificación de contenido crossmedia? ¿Dedicas un periodo especial de tiempo para planificación? Dedico para planificación, sí. Para visualización de datos, también. Porque cada plataforma te va a dar a ti un dato. Cada plataforma tiene digamos, su aplicación, su función de darte la data de tu contenido. Pero yo utilizo una que se llama Hashtag y otra que es HotSuite, que ustedes conocen, pero para plataformas específicas. Y yo busco con estos datos saber cómo estuvo el alcance, qué tal estuvo la interacción, cómo estuvo compartido, incluso para saber si las horas donde yo compartí, digamos, un contenido relacionado de expectativa para ir a mi podcast fue efectivo o no a la hora que lo publiqué, porque ahí le hago una pregunta a cada uno. Ustedes, cuando ven una publicación en Instagram o en Twitter o en cualquier otra red social, ¿en qué hora la ven? ¿Y a qué momento fue publicado? Puede ser que fue una noticia o algo X, no necesariamente última hora, que ustedes vieron a las 12 del mediodía y fue publicado a las 9 de la mañana. Y eso es algo muy interesante, porque entonces el contenido de última hora, la etiqueta de última hora, sí funciona cuando es última hora. Pero si yo coloco última hora en un contenido que no es de última hora, no sé si ustedes van a ver a la hora que yo quiero que vean. Es que funciona muy diferente. Y, por ejemplo, estuvimos probando publicaciones de TikTok a las 6 de la mañana y es completamente efectivo.
publicar en TikTok a las 6 de la mañana nos llevó a tener más visualización porque el contenido lo iban a ver por lo menos o 2 veces al día o iba a tener mayor impacto en esta sección que se llama Para Ti. Y en el caso de Instagram, nos resultó completamente efectivo publicar a las 10 de la mañana aquí en Ecuador para abordar cualquier otra narrativa. Por ejemplo, que sea un podcast, publicar a las 10 de la mañana resulta ser que a las 6 de la tarde me vas a ver y me vas a escuchar. Entonces, no me vas a ver inmediato, pero en el momento que los picos del día que tienes libre de ver el celular, si me ves, me vas a consumir contenido. Entonces, a las 10 de la mañana es una forma, aquí en Ecuador, de publicar de manera efectiva. Eso me pareció súper interesante. En Venezuela debe ser completamente diferente, ¿no? Claro, y esto también te lleva a pensar un poco como cuáles herramientas o cuáles plataformas utilizar para poder disponer tus contenidos. ¿Es así? ¿O la recomendación es que vayamos y estemos presentes en todas las plataformas? Todas, porque, por ejemplo, les invito a hacerse un ejercicio. Googleen su propio nombre, y les va a aparecer cosas medio interesantes, algo terrorífico, porque puede ser que hayan datos que ustedes no quieren que se vean y se ven. Pero, por ejemplo, cuando yo googleo mi nombre, la plataforma número 1 que sale es LinkedIn, y debajo está Meta, y después está YouTube, y después está Spotify, y después están las otras plataformas. Pero si ustedes googlean sus propios nombres, es por eso que la estrategia que les digo de motor de búsqueda es esencial. Por eso la presencialidad de cross media que les invito a tener es busquen las plataformas que más les agraden. No necesariamente tienen que obligarse aquí a hacer contenido para todo, pero aprovechen que tienen ya un contenido ya definido y llévenlo y distribúyanlo de una manera más óptima para simplemente generar marca y motor de búsqueda. Eso es una forma rápida de generar comunidad, ¿no? Sin nuestro objetivo. Creo que el objetivo prácticamente debería ser generar comunidad. Cuando ustedes tienen comunidad, es mucho más fácil ya buscar modelos de negocio. Perfecto. Mauricio Mosqueda dice, no solamente, refiriéndose al tema de suscriptores y de horas de visualización en YouTube, dice, no solamente las 4.000 horas, sino debes tener 1.000 suscriptores mínimo para monetizar. Sin los 1.000 suscriptores tampoco puedes monetizar en YouTube. Puedes tener las 4.000 horas de reproducción, pero si no tienes los 1.000 suscriptores, no vas a monetizar. Exactamente. Él también hace aquí una pregunta técnica sobre ¿con cuántos seguidores empiezas a monetizar en Twitter? En Twitter no tengo ni idea de cuánto monetizas, pero, por ejemplo, Mr. Chip, que tiene ya son 8 millones de seguidores en Twitter, me parece, y tiene ya 2 cuentas, una en español y una en inglés, él ya debe estar monetizando por número de suscriptores, que en este caso, porque ahí no es visualización, ahí simplemente es suscripción y la cantidad de tiempo que yo puedo estar viendo el contenido de él. O sea, por ejemplo, pasa mucho que cuando ustedes están viendo una última hora, van a un medio de comunicación específico. Ese medio de comunicación específico está presente en todas las plataformas, pero que ve la plataforma que todo el mundo está viendo este medio de comunicación a esta hora específica. Y además tiene un número de suscriptores, pero desconozco por completo cómo se monetiza en Twitter. No es una plataforma que uso constantemente, pero asumo que en tal caso debería ser por número de suscriptores. No puedo decirte que sí, pero por algo es una plataforma donde muchas comunidades convergen y es una plataforma que además tiene bastantes generaciones generando contenido todos los días y te permite tener varios tipos de contenido. Entonces asumo que la monetización de Twitter debe ser completamente por visualización y por cantidad de seguidores. No creo que sea por descargas, porque tú no descargas absolutamente nada en Twitter. Claro, claro. Estefanía Salazar dice, ¿qué consideraciones particulares puedes ofrecer a marcas con presencia digital ya anterior a diferentes redes como TikTok y a Instagram, 10 años o más atrás, y que quieran revitalizar su presencia cross-media? O sea, ¿qué recomendación es cuestión de cómo quieres llevar tu contenido a estas plataformas? Sí, básicamente. ¿Cómo llevar estos contenidos, sobre todo que tienen como una presencia digital, pero tal vez no en estas específicas? A ver, ahí hay un debate interesante, porque justo estaba hablando con una de mis estudiantes que es TikToker, porque con ellos tengo que conversar sobre esta plataforma, porque yo no soy TikToker.
y estábamos hablando de algo de que su identidad, ella quiere ser periodista deportiva en TikTok, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a TikTok, ¿qué tipo de plataforma es? Es una plataforma creada para simplemente reírse, videos cortos, es meme completamente inmersivo. TikTok es meme completamente inmersivo. Esa es la filosofía de la plataforma. Pero yo le estaba diciendo a ella, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a bailar o vas a generar contenido deportivo para esta plataforma? Y para generar contenido deportivo, que es contenido objetivo, contenido periodístico, le va a costar generar comunidad, y le está costando generar comunidad en una plataforma que es de memes, hablando de periodismo deportivo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que está pasando este mismo efecto que tuvo Instagram, que los medios de comunicación al principio les costó muchísimo dialogar en Instagram con las comunidades, hasta el punto que ya encontraron un ritmo de trabajo y de flujo de trabajo con las comunidades en Instagram. En TikTok no hay mucho de esto, eso es súper interesante. Entonces ella está implementando un flujo de trabajo en una plataforma completamente de memes sobre algo que es un tema completamente irrelevante en la plataforma, porque la plataforma simplemente es para memes y reír, eso es todo, y bailar. Pero ella está haciendo contenido periodístico deportivo y está empezando a generar una comunidad donde dicen, ah, mira, esta chica Daniela está haciendo periodismo deportivo en TikTok, y se informan en un recurso completamente como el que hace Javier Iberrache, que es el fondo verde que es súper, no requiere mucha producción, pero es un croma bastante sencillo, con una información bastante sencilla, se utiliza audio trends y está generando ya una comunidad que es muy difícil en TikTok, que es generar engagement, ¿no? Generar compromiso en TikTok es muy complicado, y a pesar de que sus números son bajos, que ella debe tener ahorita, creo que lo que tiene son 10.000 seguidores en TikTok, esos 10.000 seguidores interactúan con ella, a diferencia de las marcas que yo les dije que tienen 8, 9 millones, 10 millones de seguidores, que es imposible interactuar. No sé hasta qué punto, si ustedes son, por ejemplo, una marca que quiere patrocinar o comprar este personaje, ¿qué prefieres? ¿La comunidad de 8 millones o los 10.000 que te generan un compromiso con la marca? Eso es un debate bastante interesante que hay dentro de esta plataforma. Pero yo te recomiendo, esto es una fórmula, TikTok para mí en este momento es una fórmula de improvisación, porque no hay una interpretación que yo te diga te va a servir o no, pero sí funciona, y he visto que funciona cuando se ajustan a los valores de la plataforma. O sea, hacen bailes, hacen memes y hacen otras cosas si tienen más comunidad rápidamente. En caso de esta chica le va a costar un poco más. Ok, es decir que entonces la recomendación sería adaptarse un poco a las estructuras que ya están establecidas dentro de la red. Esto Exactamente. ya cambiaría un poco como la estructura del contenido que ya tú trabajas, ¿cierto? Incluso puede ser que, a ver, hay medios de comunicación que ahora se están nada más dedicando a hacer una sola plataforma, tienen de más presencialidad, claro que sí, pero se centralizan en hacer Instagram. ¿Y qué pasa con Instagram? Como ya tienen su público bien definido, les dicen, Linktree, tenemos estas otras comunidades donde ustedes pueden interactuar o ver otro tipo de contenido, y lo que hacemos. ¿Y qué pasa con las otras plataformas, con los medios de comunicación? Desarrollan personajes en esas plataformas. Por ejemplo, si yo soy Luis Daniel, medio de comunicación, y soy un medio de comunicación, y tengo TikTok, me busco un personaje, un chico, un pasante o otro periodista que me desarrolle un personaje en TikTok vinculado a la marca de Luis Daniel, que es lo que hace en este caso La Posta, por ejemplo. La Posta aquí en Ecuador tiene 2 personajes en TikTok que son la figura de La Posta en TikTok, y desarrollan el personaje de TikTok. Claro, formas inteligentes para comunicar. Ajá. Estefanía Salazar dice, ¿puedes recomendar recursos específicos para incorporación de narrativas inmersivas en podcasts periodísticos? Claro, o sea, este antecedente que les nombré de la guerra de los 2 mundos es un antecedente súper bueno de comprender de que cómo es tan importante el nivel de incorporar folies, de incorporar otras voces, de hacer picos, de poner música, de que incluso la música nos transporte al lugar que estamos narrando. En caso de investigación, incluso es mucho más completo. Yo estuve, por ejemplo, una semana en la Amazonía ecuatoriana, donde grabé una cantidad de sonidos con el propósito de colocar en el podcast la idea de trasladar a esta persona, de sentir lo que es la Amazonía ecuatoriana.
Entonces grabé alrededor de casi 5 o 6 gigas de archivos de Follies para una producción de 30 minutos. O sea, estamos hablando de 30 minutos, 5 gigas de Follies, muchísimo. Entonces, claro, grabé todo simplemente para tener material de más. Siempre es bueno tener de más. Pero en esta producción de 30 minutos que estoy haciendo, estoy incorporando elementos musicales propios, elementos Follies y además otras voces que entrevisté ese rato para darle esta riqueza en el momento de hacer los paneos, ¿no? Pasar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, poner mi voz en la derecha, poner los Follies a la izquierda, y así, por ejemplo, lo manejo, en este caso lo estoy haciendo en Audition, pero en NNTrack 9, que es una aplicación también bastante amigable, lo pueden hacer. La única diferencia, que aquí viene una recomendación importante, es que dependiendo del móvil, no les recomiendo editar podcasts tan largos en estas aplicaciones, porque sí es bastante difícil, es bastante complejo. En cambio, cuando yo he hecho podcast de 10 minutos, por ejemplo, en NTrack 9, es súper sencillo. Agrego audio, música, Follies, tal, juego con los nodos para bajar el volumen, subir volumen y exporto. Y termina siendo un podcast fácil de hacer, rápido, móvil, portable. O lo subo por Anchor, que Anchor me permite generar este comportamiento de subir un archivo consolidado en lugar de un link, ¿no? No sé si eso respondió. Luis, pregunta Esther Castro. He pensado en llevar mi canal de podcast que estoy iniciando a un blog de WordPress. ¿Sería útil? Claro. Responde el crossmedia, ¿no? Claro, responde a este comportamiento de, por ejemplo, si en Instagram tú me pones a mí tu página web donde está tu contenido y en tu página me pones dónde está centralizado por completo el podcast, voy a tener algo muy importante que es el hecho de la permanencia de usuario y prosumidor dentro de tu marca. Y muchas de las cosas que venden ahora las marcas que ofrecen es cuando en estos datos de cada plataforma que te ofrece, cuánto tiempo se queda una persona en tu marca. Que eso es importante, ¿no? Claro. O sea, si yo me quedo 2, 3, 5 minutos en tu marca, eso es buenísimo. Perfecto. Ricardo Tarazona dice, preguntaba sobre si conoces alguna aplicación para distribuir pantallas durante la transmisión en vivo. O sea, si existe tal vez alguna app que permita este tipo de transmisión. Y creo que su pregunta está muy vinculada a si es necesario que un podcast, ejemplo, un programa de radio vía Instagram salga a diario. O sea, básicamente lo que él busca como tal vez una herramienta que le permita transmitir para llevar su programa a través de Instagram, pero que le permita tener más de una cámara, más de una pantalla. A ver, si me estás preguntando para transmitir en Instagram, desde una aplicación, es medio complejo. Pero si es para transmitir para YouTube, es muy fácil, es muy sencillo, porque hay una aplicación gratuita base que se llama OBS, OB grande S, que te permite ser puente de transmisión multicámara de cualquier dispositivo que tenga, cámara, celular, lo que tú tengas a tu mano, y el OBS te es puente para cualquier plataforma. Es más, estoy casi 100% seguro que estos chicos, por ejemplo, Nos Reiremos de Esto, salieron en esos primeros podcasts con OBS, porque OBS es gratis, y OBS es un buen puente para salir en vivo. Incluso puedes agregar dispositivos externos, puedes agregar micrófonos externos, puedes agregar cámaras. En el caso de multicámara con cámaras un poco más profesionales, sí hay que comprar otros elementos, pero OBS te permite a ti distribuir contenido en 2 plataformas en simultáneo en este momento. Antes era una sola, ahora en 2 plataformas en simultáneo. Entonces, para Instagram sí es que es más complejo, pero algo yo sí les digo, en este caso, muy pocos periodistas están haciendo podcast para Instagram. ¿Y cómo se hace podcast para Instagram? Por el carrusel o para IGTV. Por el carrusel, haciendo un carrusel de mínimo 5 o 6 publicaciones de 50 segundos cada uno, estoy escuchando un podcast que se termina siendo de 5 minutos y estoy durando 5 minutos en la marca. Es una narrativa súper fácil de hacer, como la aplicación que les recomendé de Headliner, y pueden hacer un carrusel de podcast de 5 minutos y eso va a producir un efecto muy bueno, porque me voy a quedar en su canal los 5 minutos escuchando y leyendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, muy poca gente hace podcast para Instagram, porque Instagram ustedes piensan fotografía, noticia, en otra cosa, en vivo, pero no piensan que van a sentarse a escuchar o a ver un rato un podcast en Instagram, ¿no?
Lo mismo pasa para Facebook, pero YouTube está centralizando todo este contenido, ¿no? Está dominando más este contenido en realidad que Meta. ¿Ok? Perfecto. De alguna manera, entonces, lo clave es entender cada una de las plataformas y conjugar eso con las dinámicas de nuestras audiencias. Me imagino que obviamente el feedback con ellos también es clave, porque es la única manera en la que puedes generar comunidad, ¿no? En la que tengas un intercambio de forma constante con tus audiencias. O sea, generar comunidad es estar presente en la mayor cantidad de plataformas posible. Vas a descubrir tu público principal en el momento que encuentres una respuesta en una plataforma. ¿Qué pasó con estos chicos de Nos Reiremos que encontraron interacción inmediata en Instagram? Termina siendo como una plataforma principal para ellos también, para dialogar con las comunidades objetivos que ellos tienen, que es buscar que se suscriban a Patreon, ¿no? Entonces, ¿dónde está este tipo de comunidad? Está en Instagram. En su Instagram, ustedes ven, publican todos los días. Y si ustedes van a Facebook, no tienen nada de publicación en Facebook, solo tienen el podcast, el link del podcast. ¿Para qué? Posicionar marca, eso es todo. No es para dialogar con público. Si ustedes se dan cuenta, la interacción que ellos tienen en Facebook es cero. No tienen nada de interacción, porque muy posiblemente es tema de la plataforma que muy poca gente ya le gusta Facebook, pero sigue siendo una plataforma para posicionar la marca. Perfecto, Luis Daniel. Bueno, en el chat hay además mensajes de agradecimiento de diferentes lugares por tu ponencia el día de hoy, por esta extraordinaria masterclass. Sin duda enriquece mucho nuestro trabajo, el trabajo que se está haciendo desde las regiones, sobre todo en Venezuela. Incluso también había participación de algunos colegas y periodistas y personas de otros lugares de Latinoamérica que tuvieron aquí asistencia. Muy, muy agradecidos desde IPIS Venezuela contigo por este espacio, por darnos este momento para adquirir estos nuevos conocimientos. Nos preguntan qué manera tenemos para comunicarnos contigo a través de tus redes sociales, a través de algún correo electrónico. Pueden comunicarse conmigo por mi correo, les dejo aquí en escrito a todos acá. Recientemente me tocó cambiar mi teléfono por un tema de intervención, pero no pasa nada. Ya tengo un número nuevo. @usfq.es. Ese es mi correo, y tengo otro correo que es de Gmail, que es, ya se los copio ahí mismo, es periodismomoyo@gmail.com. Ese es un correo que yo consulto todos los días porque es el de mi clase y es el que yo manejo a unos medios de comunicación. Entonces ahí está, periodismomoyo@gmail.com, y mi correo de la universidad. Perfecto, Luis Daniel. Muchísimas gracias por este espacio. Agradecido también con todos los participantes. Llegamos a tener una alta asistencia hace un rato. Gracias por mantenerse a lo largo de este espacio y de ser parte de esta experiencia del programa Radiodemocracia de IPIS Venezuela. Pronto estaremos compartiendo la grabación de esta masterclass a través de nuestras redes sociales y también a través del correo electrónico con el que se lograron inscribir a través del formulario. Agradecidos con todos ustedes, contigo, Luis Daniel. Gracias por este espacio. Nos vemos en otro momento y seguimos la comunicación a través de nuestras redes sociales. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, gracias a todos.